Shalom, 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 shalom. Bienvenidos al Comando Central de la Emuná de Medellín, Colombia. El que les habla, Daniel Escobar, el burro por delante patea. Aquí está don Gustavo, don Israel, don Osman, don Aarón, doña Ángela. En Medellín, pero originaria del eje cafetero, está doña Viviana de Armenia, don Obed de las montañas del Cauca, doña Xiomara de Cúcuta, doña Claudia de la capital de la República de Bogotá, Distrito Capital, doña Hilary aquí también de Medellín, de Sabaneta, y don Lindman de la Sultana del Valle, el Valle del Cauca, el Soldado de la Alegría. Yo voy a empezar con mi chiste, pues, don Lindman, para que se anime a contar el suyo. Que había un colegio que era, pues, así, estrato 15. Y entonces, pues, resulta que se abrió una beca, pues, como para que le dieran el sellito de responsabilidad social. Y entonces entró un niño, pues de escasos recursos, un niño, pues, muy pobre. Entonces, el primer día en la clase de español, la profesora, niños, me hacen el favor y me hacen una oración con ha de ser. Entonces llegó el primero. Mi papi cogió el Mercedes, ha de ser que mi mami tiene el BMW. Muy bien, muy bien. A ver, usted. Mi papi fue recogido hoy en helicóptero. Ha de ser que el mayordomo cogió la limusina. Después llegó Tris que hoy estuvimos en Guatapé en jet ski. Ha de ser que mi abuelita tiene el yate. Y que bueno, listo, muy bien. Ahora usted. Le tocó al becado, al niño becado. Que mi abuelita va con el periódico debajo del brazo. Ha de ser que va para el baño porque no sabe leer. Muy bien, muy bien. Premio a la oración. Está mejor. Con deducción y todo. A ver, pues, don Lindman. No, eran dos amigos que iban por la calle contándose mentiras. Y entonces uno al otro le dice, oye, hermano, ¿cómo te parece que tengo un amigo? Más tacaño, pero tan tacaño, hermano. Pero sí, ¿qué pasa? Digo, no, es más tacaño que cómo le parece que en estos días se le murió a la señora. Y se ha casado este vergajo con la hermana para ahorrar suegra. Económico. Qué raco más tacaño. No. Bueno, eso me hizo acordar de otro. Daniel, acuérdese que los nuevos tienen que contar un cuento, si no los sacamos inmediatamente borramos. Y las pues, doña Hilary. Entonces que hay un man todo borracho, así, teniendo con las paredes, iba para la casa, cuando por allá en la esquina salió una monja. Y apenas el borracho la vio, salió corriendo, chan, y ¡pam! Una patada voladora y ¡pum! Y la tumbó. Es que no, Batman, me decepcionaste. Las orejitas. Está muy borracho. Y el que contó Rey Jonathan que había un señor que era muy tacaño. Y entonces el hijo llegó todo orgulloso donde el papá del colegio. Papi, imagínese que me ahorré el pasaje del bus. Me vine corriendo para la casa detrás de un bus. Ah, no, usted sí es muy bobo. Si hubiera venido corriendo detrás de un taxi, se ahorra el taxi.
Los taxis, la carrera en el taxi. A ver, ¿qué más, pues? Ese es pastuso, ese es pastuso. Y usted sabe cómo echan el desodorante a los pastusos. En el No. spray. Sí, el spray, claro. En spray, cuando es spray le echan así. Y cuando es el rolón, es que... Ay, no. Ah, ahí no hay un té de pasto. No, los pastos son muy inteligentes, muy juiciosos, muy estudiosos. Sí, sí, Pero sí. es pura rabia que le tienen los pastos. Es que es verdad, o sea, los pastos son supremamente inteligentes. Entonces, había un pastuso que estaba muy ofendido con los paisas, porque siempre cuentan los cuentos, los chistes, y el paisa es el que gana, y el pastuso queda de bobo, ¿sí o no? O de costeños, de paisa, y el paisa es siempre el que gana. Entonces el pastuso por allá todo ofendido, y se compró un tiquete y se vino para acá, para Medellín. Y se paró por allá en la Avenida Oriental con la playa. Y empezó, es que soy de Pasto, ¿y qué? Soy de Pasto. Y llegó una vaca y se lo comió. Muy bien. No, bueno, nosotros, doña Hilary, no somos así, somos peores. Pero es que estamos alegres, estamos alegres. No, sí, los Estamos viernes, alegres, los contentos, viernes todo. estudiamos una enseñanza sobre la alegría. Y es una parte importante contar chistes, actuar de forma tonta. A nosotros se nota muy natural. A ese. Se nos da muy natural actuar de forma tonta, no sé por qué. Pero es algo, a la alegría es algo importante para poder obtener el SEGEL, el conocimiento. Ay, bueno. Entonces, los martes estudiamos en los campos del bosque una guía práctica para la plegaria personal. Entonces, los martes estudiamos este libro que es del rabino Shalom Arush, basado pues en las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Los viernes estudiamos la lección 24 del Likutei Moharan, y los jueves cada 15 días, a cargo de aquí mi amigo Israel, estudiamos, o sea, hacemos una reunión de preguntas y respuestas, tema libre, para que vayan anotando las preguntas. Por ahí una señora ya me pasó una pregunta, me la pueden pasar o anotarla simplemente para que el jueves, o sea, el próximo jueves, no este jueves que viene, sino el otro, viene la reunión de preguntas y respuestas desde la perspectiva Breslev. Antes de empezar, pues les comento que estuve pues, viendo también una clase que se llama así también, preguntas y respuestas desde la perspectiva Breslev de Rabbi Meir el-Kabaz. Nosotros nos basamos en las clases de Rabbi Meir el-Kabaz para las reuniones de los viernes. Entonces, él respondió una pregunta que desde la perspectiva Breslev, ¿qué preparación hay que tener en este mes de Elul para Rosh Hashanah? Estamos en el mes de Elul, donde dicen los sabios que Hashem está en el campo. O sea, Hashem está más cerca a nosotros para escuchar nuestras plegarias. Ani le dodí li. Yo soy para mi amado es para mí. Yo soy para mi amado es porque yo soy el primero, o sea, yo tengo que tener la iniciativa acá en este mundo físico y ya Hashem responde, que eso también corresponde con el Maguen David, con la estrella de David. Hay un triángulo que apunta hacia el cielo, que es Ani le dodí, yo soy para mi amado, o sea, yo tengo que empezar a hacer plegaria,
tengo que empezar a hacer Itboedú, tengo que empezar a estudiar, a hacer buenas obras, y Hashem retribuye todo eso. Aunque eso no se lo pone uno todo en bandeja de plata, hay que tener paciencia, hay que esperar y seguir las enseñanzas de los Adikim, pero uno es el que le toca poner en práctica eso, o sea, tomar la iniciativa. Por eso también nosotros acá en la asociación nos gusta mucho que la gente participe, que hable, porque eso es más provechoso, que uno tenga la iniciativa de hablar, de compartir un conocimiento, de hacer una pregunta, etc. Entonces, a Rabbi Meir el Caba le preguntaron qué costumbres hay en Breslev para el mes de Lul. Entonces él dijo que es muy bueno recitar en voz alta los libros de Rabbi Nachman de Breslev. O sea, eso es una segula que Rabbi Nachman de Breslev dijo que era muy bueno recitar los libros del Zohar, el libro del Zohar, en voz alta. Pero Rabbi Natán de Breslev dijo que era mejor recitar el Likutei Moharán, el Likutei Etzot, Consejo, Sipurei Masiot, las historias de Rabbi Nachman, los cuentos, el Kitzur Likutei Moharán, el Likutei Likutei Alajot, todos los libros de Rabbi Nachman. Nosotros, pues, en nuestro caso, pues, también es viable, si uno no tiene un libro de Rabbi Nachman, recitar en voz alta los libros del Rabarush. Entonces, también otra cosa muy importante es recitar las plegarias de Rabbi Natán de Breslev. Rabbi Nachman le encargó a Rabbi Natán que por cada lección que escuchara hiciera una plegaria. Eso es una base fundamental de las enseñanzas de Breslev, convertir todo lo que uno estudia en plegaria. Entonces está Likutei Moharán, que es este libro que es algo que registró Rabbi Natán de Breslev de las clases, de las enseñanzas. Acá es que Rabbi Nachman se sentaba con sus discípulos y daba una lección. Rabbi Natán de Breslev la registraba por escrito y de ahí salió el Likutei Moharán. Y entonces, para cumplir el consejo de Rabbi Nachman de Breslev, escribió este libro que se llama Likutei Tefilot, o síntesis de las plegarias. Por cada enseñanza, por cada lección, hay una plegaria. Solamente hay dos ejemplos en la literatura de la Torá de esto. Está la Torá, los 5 libros de Moisés, y los Tehilim, los 5 libros de David, y Likutei Moharán y Likutei Tefilot. Entonces, ahora lo que les propongo para aprovechar este mes de Lul es que hagamos el reto breslevero, porque no todo el mundo tiene Likutei Moharán, no todo el mundo tiene Likutei Tefilot. Nosotros tenemos preparado en Word, en un archivo de Word, lo que es la enseñanza 24, que es la que estudiamos los viernes, con la plegaria 24 del Likutei Tefilot. Entonces hay una metodología, por ejemplo, don Gustavo la ha hecho, ¿cierto? Que es uno recitar la enseñanza de Likutei Moharán, Kitzur Likutei Moharán, Kitzur significa resumen, y recitar la plegaria de Likutei Tefilot. Entonces esa es la propuesta, que nosotros hagamos eso ahora durante el mes de Lul, o sea, hasta Rosh Hashanah, para obtener un buen juicio. Entonces se lo vamos a enviar la lección por el PDF. Por el WhatsApp, sí. Se la mando Dios mediante por el WhatsApp, ya se la mandaría mañana, para que reciten la lección y reciten la plegaria. Si de pronto y hagamos una plegaria nosotros. ¿Cómo? Y hacemos también por aparte una plegaria personal. El Itboedut sí no puede faltar, sino que como el rey está en el campo, es muy adecuado aumentar las plegarias. Entonces,
si recitamos el Likutei Moharan, o sea, la lección de Rabbi Nachman, la recitamos, la leemos en voz alta y recitamos también la plegaria de Rabbi Natán sobre esa lección. Entonces estamos agrandando las plegarias para aprovechar que el rey está en el campo, que nos está escuchando y generar más impulso hacia arriba para que en Rosh Hashanah se derramen más bendiciones y tengamos un año bueno, dulce, para que tengamos más bendición a partir de Rosh Hashanah, que ya estamos en el mes de Elul, ya llevamos unos días como una semana. El quinto día. Estamos en el quinto día sí. de Elul. Elul es el último día, el último mes, perdón, del año hebreo. Entonces, este mes es muy especial para aumentar las plegarias. Claro que, lógicamente, el Itboedut también, el Sidon Lindman, correcto. O sea, No. Yo no pensaba motilar el Iboedú, sino que entendí que aparte de la lectura y la plegaria, debíamos hacer nosotros una plegaria para aumentar. Lo entendí así, pero no es así, es como me lo está explicando por no, pero segunda vez. también excelente, pues eso es algo que usted puede hacer o todos podemos hacer, los que queramos, hacer una plegaria sobre lo que vamos a leer. Porque de hecho es lo que recomienda Rabbi Nachman. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar acá un tema. Lo que recomienda Rabbi Nachman es que ya cuando vayamos a hacer Itboedut, puede ser ahora por la noche, mañana, cojamos todos estos conceptos que vamos a estudiar y los pongamos en plegaria. Entonces lo que usted dice es excelente. O sea, mejor todavía. Entonces ahí vamos Dios mediante a compartir ahí ese archivo por el grupo de WhatsApp, lo descargan, lo pueden imprimir, me parece como más fácil imprimirlo y es algo que le vamos a agregar a las plegarias. Por ejemplo, pues para las personas nuevas, nosotros todos los días hacemos el Tikkun Haglali, todos los días hacemos el Ketoret, todos los días hacemos, pues ya hay otras cosas que varían de acuerdo a la persona, los salmos, a mí me gusta mucho hacer el Nishmat Kol Hay, hay muchas cosas pues que se pueden hacer de plegaria escrita. Fuera de eso, el Itboedut, mínimo una hora. Si uno no hace una hora, si uno apenas va a empezar, puede empezar por 5 minutos, al otro día añadirle 5 minutos y se va yendo de 5 minutos en 5 minutos hasta llegar a la hora. Ese básicamente es como el horario, como la programación, la planificación brelevera. Y se levanta uno, hace el Ketoret temprano, después hace el Tikkun Haglali, después hace salmos, después hace el Perek Shirah también, que otra plegaria. Puede hacer más salmos, estudiar un poquito de Torah, hacer el Itboedut y así, pues ya hay más variaciones, pero sí o sí tratar de hacer el Ketoret y el Tikkun Haglali como rezo escrito y el Itboedut, con eso ya mejor dicho, como decimos acá, queda uno chuleado. Don Fernando está levantando la mano. O se está echando desodorante. Adelante, don Fernando. Le va a pagar aquí a don Lindman como porque No, cuando... yo sé, pues, Yo sé que ustedes la tenemos montada. Vamos a mandar para la fila de adelante. Vamos a que se siente adelante para que no nos moleste la clase, hombre, don Lindman. No me junte aquí con Daniel, que es muy cansón. Don Fernando, adelante. Buenas noches, Daniel, ¿cómo están todos? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Usted es el amigo de don Bien, Carlos? gracias. ¿Sí o no? Sí, amigo de Carlos, acá en Cali. Ah, bueno, bienvenido. Ya. Adelante. Tengo una pregunta, hombre. Yo soy muy amante a, a la Ketore, pero yo no lo hago con los salmos. La pregunta mía, yo casi que lo hago todos los días, pero con el Saharí, pero debe hacerlo con el Tikkun Clary.
Bueno, hay como dos preguntas en uno. Usted nos dijo que es muy amante del Ketoret. Excelente. Ketoret, el Ketoret, por ejemplo, la palabra Ketoret tiene el mismo valor numérico de Nachman Ben Feige. O sea, haciendo el Ketoret es una segula, una fórmula para conectarnos con nuestro Sadik, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Natan de Breslev también dice que es una segula para adquirir la alegría. Y el Ketoret como tal fue diseñado para elevar las chispas sagradas del lado de la impureza, del Sitrahara. Cada vez que uno hace una transgresión, que se enoja, que le da celos, que le da tristeza, transfiere chispas sagradas que uno tiene, que es la esencia de uno, la chispa del alma, las transfiere a las klipot, a las fuerzas de la oscuridad. Entonces, haciendo el Ketoret, se elevan todas esas chispas, que también no tiene la alegría también tiene ese mismo objetivo, esa misma virtud, de coger las chispas y sacarlas del lado oscuro. Pero ¿qué pasa? El Tikkun Haglali es específicamente, o sea, Tikkun significa rectificación y Haglali significa general. El Tikkun Haglali sirve para rectificar cualquier transgresión que hayamos hecho, pero es específicamente recomendada por Rabbi Nachman, por los sabios de Breslev, también hay muy aceptado, ¿cierto?, en el pueblo judío. Todo judío en general, para rectificar el pacto, o sea, para rectificar la impureza sexual, para rectificar todo lo que tiene que ver con las transgresiones sexuales. El único que ha hecho eso ha sido Rabbi Nachman de Breslev. Ni siquiera Rabbi Shimon Bar Yochai logró hacer una rectificación del derramamiento de simiente en vano, de los pensamientos lujuriosos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos el Tikkun Haglali, el Ketoret no tiene efecto, porque hay una clipa, o sea, el Ketoret lo que hace es extraer las chispas sagradas de las clipot. Las clipot son unas cáscaras de negatividad que no tienen vida por sí mismas, sino que se alimentan de nuestras chispas sagradas. Entonces nosotros con el Ketoret elevamos esas chispas y las volvemos a su fuente. Eso nos genera alegría. A través de la misma alegría también seguimos elevando esas chispas, pero hay una clipa que es muy poderosa, sobre todo para los hombres. Es muy duro romper esa clipa, que no se debe pronunciar su nombre, que es la esposa del Samenmek, del Satán, del ángel de la muerte, que es L-I-T. Esa clipa es la que dice que cohabitó con Adán y ahí salieron los demonios que existen, muchos demonios. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento de lujuria o uno antes del camino espiritual derramó simiente en vano, estuvo por ahí con mujeres que no eran la esposa, pues hablamos así con claridad. Propósito lujurioso. Estábamos ahí con propósito lujurioso, en una discoteca, así no haya hecho nada. Entonces, ahí vamos transfiriendo otras chispas sagradas a esa clipa que es L-I-T. Entonces, lo único que puede contrarrestar esa clipa es el Tikkun Haglali. Entonces, si nosotros no hacemos el Tikkun Haglali, no sirve el Ketoret. Así es, claro. O sea, hay que hacer el Tikkun Haglali y el Ketoret, las dos cosas. Perdón, don Daniel. Sí, don Fernando, adelante. Sí, perdón para que me ubique yo. Yo tengo entendido que el Tikkun Haglali son los 10 salmos que siempre hacemos, ¿cierto? Ah, bueno, perfecto. Entonces, para mí es fácil, es hacerlo junto con la Ketoret y hacer los 10 salmos y terminar. Ah, bueno, listo, perfecto. Estamos bien, muchísimas gracias. Exactamente. Hay que tener en cuenta que no son solamente los 10 salmos, sino que hay unas declaraciones previas en el inicio de Tikkun Haglali.
Porque Sí. hay textos que aparecen solamente los 10 salmos, y no son solo los 10 salmos, Sí. sino que hay unas plegarias introductorias que son muy importantes. También, sí, correcto. Creo que también hay una al final. Sí, Sí, correcto, señor. correcto. Sí, señor. Correcto, sí, estamos bien, estamos bien. Estamos Perfecto, hablando gracias. de lo mismo. Sí. Vamos a leer aquí un poquito de qué significa el Tikkun Haglalí, aprovechando pues que esa pregunta tan importante que nos hizo don Fernando. Entonces, Tikkun Haglalí es un remedio integral para todos los pecados, transgresiones e infracciones existentes. También sirve para curar el cuerpo y el alma, para eliminar toda clase de impurezas que afectan a la persona, en especial la tristeza y la depresión. La recitación del Tikkun Haglalí llena el alma de gozo y alegría y salva a la persona de todo tipo de calamidades, ya se trate de actos terroristas, accidentes, enfermedades o demás penurias. Asimismo, es una excelente ayuda para encontrar pareja, tener hijos, obtener buen sustento y todo tipo de salvaciones que cada uno necesita. El Tikkun Haglalí es la quinta esencia del libro entero de salmos que compuso el rey David. El Tikkun Haglalí puede ser recitado por todo aquel que lo desee, sin importar su edad, su credo ni su raza. El Tikkun Haglalí se puede recitar de día o de noche durante todos los días del año. Eso es como la... Pues vamos a seguir aquí. Tikkun Haglalí. ¿Qué es el Tikkun Haglalí? Valió la pena que yo viniera a este mundo solamente para revelar este remedio, dijo Rabbi Nachman de Breslev. Una de las más grandes revelaciones de nuestro maestro Rabbi Nachman de Breslev fue el Tikkun Haglalí, es decir, los 10 salmos, 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150, que al ser recitados en ese orden tienen un enorme poder para remediar el alma. Enseña Rabbi Nachman que uno de los motivos por los cuales el libro de los Salmos es tan poderoso es porque está compuesto de 10 clases de melodías, los 10 niveles de santidad que corresponden a las 10 sefirot, 10 emanaciones, y que tienen el poder de infundir alegría y espiritualidad, abriendo todos los bloqueos existentes en el ser humano. Porque hay 10 clases de melodías que equivalen a las 10 clases de expresiones de canción y alabanza con las cuales se hizo el libro de los Salmos. O sea, uno recitando el Tikkun Haglalí espiritualmente equivale a recitar todo el libro de los Salmos. Entonces las 10 clases son Ashrei, Braja, Maskil, Shir, Mitzua, Nigun, Tefilá, Jodá, Mismor, Aleluya. Y cada una de ellas tiene el poder de anular la clipá, o sea, la fuerza impura. Cada expresión de los salmos es capaz de anular una de las 10 fuerzas de impureza que bloquean el alma y que impiden que la persona reciba la abundancia divina, la comprensión y la claridad que se merece. Por ejemplo, la expresión maskil, la cual representa el poder del intelecto y la conciencia, sehel, igual intelecto, tiene la virtud de quebrar y dominar la fuerza impura correspondiente, denominada maskel, que causa pérdida de vida. Aleluya representa la fuerza de la santidad que hay en las alabanzas y loas, en la gratitud. En otras palabras, cuando el ser humano alaba y ensalza la grandeza de Hashem y sus hazañas, o sea, esa es la aleluya. La aleluya es la gratitud, que es la parte fundamental del Hitboedut, cuando hacemos gratitud, pero esta parte, esta melodía, lo que hace es, esta expresión tiene el poder de quebrar y dominar la fuerza de impureza correspondiente, denominada y el alá, que es un grito de dolor y desesperación, la queja. Lo mismo ocurre con pues la queja, digo yo, pues no está escrito. Lo mismo ocurre con las demás expresiones de santidad, que quiebran y dominan las distintas fuerzas de impureza. El Tikkun Haglalí remedia y rectifica
el pecado del incumplimiento del pacto, o sea, la impureza sexual causada por el derramamiento de semen en vano, las emisiones nocturnas y, por extensión, todos los pensamientos, palabras y actos impuros relacionados con la lujuria. Esta prohibición de tener pensamientos pecaminosos que puede ocasionar emisiones nocturnas es considerada por la mayoría de los Rishonim, antiguos sabios judíos, como una prohibición de la Torá, y por muchos poskim, legisladores de la ley judía o alajá, incluido el Zohar, como una transgresión sin posibilidad de expiación. Muchos más comentaristas señalan que estas palabras del Zohar no deben tomarse de manera literal, sino que deben entenderse más bien como una advertencia para que el hombre se mantenga apartado del pecado. Todos conocemos las palabras de los sabios respecto a que una persona siempre puede hacer teshuvá, o sea, arrepentirse sinceramente de sus transgresiones pasadas, y que no existe ninguna falta por la cual no se puede hacer teshuvá. Pero en el caso de una transgresión tan grave como esta, solo puede hacer teshuvá en forma parcial. Dada la enorme gravedad del asunto y la gran dificultad que tienen muchos para superar esta peligrosa tentación, varios sabios de Torá a lo largo de las generaciones buscaron un tikkun o remedio que pudiera expiar o anular la influencia de la impureza y el pecado. A decir verdad, la gran mayoría de esos remedios consistían principalmente en ayunos, automortificaciones, penitencias y abstención de toda clase de placeres, cosa que no todos están capacitados para llevar a cabo. Es por eso que dichos remedios no prosperaron. Debido a la gravedad del tema en cuestión, que aparentemente no tenía solución, muchos de los grandes sabios de la Kabbalah trataron de ofrecer remedios espirituales por medio de plegarias o recitación de salmos, hasta que finalmente llegó Rabbi Nachman de Breslev, quien, a diferencia del Zohar, sí consideraba que es posible rectificar el daño espiritual causado por aquel pecado. Y, con tal fin, compuso el Tikkun Haglali, que es un conjunto de 10 salmos específicos que sirve para remediar las transgresiones de la impureza sexual. Rabbi Nachman enseña que, además de la recitación del Tikkun Haglali, también se recomienda la inmersión en la mikve, baño ritual que según él es la principal forma de rectificación para toda clase de pecados, pero eso es ordenado para los judíos. Uno podría sumergir en una mikve, pero no va a tener el mismo el poder espiritual que tiene para un judío. Para nosotros está el Tikkun Haglali. Para un judío, el Tikkun Haglali y la mikve. Rabbi Nachman es una gran muestra de compasión por todos aquellos que caen en esa transgresión, afirmó: valió la pena que yo viniera a este mundo solamente para revelar este remedio, que consiste en la recitación de los 10 salmos. Esto es lo que se llama el remedio general o Tikkun Haglali. No obstante, debemos hacer una importante aclaración. Si bien existe un remedio para esta gravísima transgresión, eso no significa que se deba tomar a la ligera, puesto que, según la Kabbalah, el pecado de la impureza sexual es el pecado más terrible y más profundo que existe, y es el que da origen a todas las demás transgresiones. Explica también Rabbi Nachman que, si bien el Tikkun Haglali es especialmente eficaz para rectificar el pecado antedicho, no obstante, existen muchas otras transgresiones que son muy difíciles de remediar y que únicamente se pueden rectificar por medio de la rectificación del Tikkun Haglali. Pues uno, cuando tenía 4 años, por ahí le quebró el vidrio a la abuelita, le jaló el pelo a la prima. Uno que se acuerda de eso, es que uno ni siquiera acuerda. Entonces, recitando el Tikkun Haglali rectifica eso, o en otras vidas. Rabbi Nachman enseña también que este es un gran y poderoso remedio, Sijot Aran 141. En una de sus conversaciones dijo Rabbi Nachman: yo sacrifiqué las vidas de mis hijos por ustedes. Se refería a que por la revelación del Tikkun Haglali, él había pagado un precio muy alto a nivel personal, la muerte de sus 2 hijos varones y de una de sus hijas.
Rabbi Nachman adjudicó sus muertes al hecho de que había revelado el Tikkun Haglalí al mundo entero. Esto nos recuerda la historia del Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, el santo Ari, de bendita memoria, quien perdió a su hijo debido a que le reveló un gran secreto a su discípulo, Rabbi Haim Vital, quien le había insistido mucho para que se lo revelara. Dice allí en letras grandes, para leer en todo lugar, en todo momento y para todos. El Tikkun Haglalí, entonces lo hemos tenido aquí físico, lo hemos repartido, pero distribuido. Vamos a pasarlo por el WhatsApp en PDF, sin derechos de autor. O sea, lo pueden compartir libremente. Entonces yo creo que ahí quedó Perdón, más que claro, ¿cierto? perdón, ¿lo va a pasar por WhatsApp, en PDF? Sí, señor, lo paso por WhatsApp. Por Muchísimas PDF. gracias. Yo lo paso de una vez. Aquí don Aarón tiene Una preguntita nada más, no, Mientras yo es una preguntita. Una pregunta. Voy a hacer que el Ketore y el Tikkun Haglalí se pueden hacer en cualquier orden. Pues yo a veces hago primero el Tikkun. Primero el Tikkun y después el Ketore. O puedo hacer el Ketore primero. Es mejor primero el Ketore y después el Tikkun, porque el Ketore es bueno hacerlo apenas uno se levante, cuando despierte, porque ahí uno durante la noche ha arrojado chispas a la impureza, o sea, como para recobrar las chispas. El Ketore primero. Sí, Claro. porque uno se levanta por la mañana tempranito a hacer el Ketore. Sí, porque hace parte de todas las tefilot, o sea, de las declaraciones de Shacharit en el mundo judío, y también pues es una herramienta para todos. O sea, es recomendable, o sea, uno levantarse temprano, sobre todo los que no somos judíos, levantarse temprano, o apenas se levante, hacer el Ketore. Sí, Pero no es algo como absoluto. O sea, no es una camisa de fuerza, porque puede que levante muy tempranísimo, que levante a las 2 de la mañana. Entonces puede hacer el Tikkun Haglalí. O sea, la idea de recitar el Ketore por la mañana, o sea, lo que hay que entender es que recoge las chispas sagradas que fueron transferidas a la negatividad durante el sueño, durante la noche. Al mediodía recoge las chispas sagradas que fueron transferidas a la negatividad desde que recitó el Ketore por la mañana. Entonces ya fue, trabajó, hizo cosas, habló con gente, puede que Dios guarde, se enojó, y entonces al mediodía recoge esas chispas. Y por ahí a las 4 de la tarde, no muy tarde, no más de las 5 de la tarde, que no esté oscuro, vuelve y recita el Ketore para lo mismo. Todo o sea, como para blindarse uno, pues curarse en salud. Si lo hace una vez al día está bien, pero lo ideal es hacerlo 3 veces al día. Es bueno uno recitarlo apenas se levante, se levanta, hace modeaní, se lava las manos y hace que se viste pues así como decentemente, no hay en boxer ahí sin camisa. Se pone una ropita ahí decente y hace el Ketore. Ya después puede hacer el Tikkun Haglalí, hacer Isboedú, estudiar Torah o estudiar Torah y hacer Isboedú, ya es como ya más personas. Don Fernando tiene una pregunta que de pronto lo escuché que... Sí, Sí, me la contestó, pero la pregunta era, ¿a qué horas? Si hacer la Ketore y el Tikkun dura como 50 minutos, ¿no? Yo leo muy rápido, pero... Depende, no, si usted hace el Tikkun rápido, lo hace en 10 minutos. Bueno, está bien. Y el Ketore, 3, 5 sí, minutos. Eso depende del ritmo. y de la práctica. Si uno lo quiere hacer así, o no tiene práctica, o lo quiere hacer lento, el Tikkun se puede demorar por ahí 20 minutos. Ya. La pregunta mía es, ¿usted lo hace los dos y de una vez empata con Ibonedut? Bastante.
O lo deja para más tarde, o lo deja para por la tarde, o no sé, es una pregunta solamente curiosa para mí. Eso es algo muy personal, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, Daniel, yo lo que hago es hacer el Ketoret y ponerme a estudiar Torah. A mí me gusta más así, porque yo hago el Ketoret y empiezo a escuchar Torah y eso me va despertando, me da como más conciencia. Ya después de estudiar Torah hago el Tikkun Haglalí, hago un poco de rezos escritos y después de esos rezos escritos hago Itboedut. Para mí me gusta más así. Wow, pero entonces, no, a mí muchas veces me dificulta es por la cuestión, lo pregunto, porque mis horarios son, a veces son por la mañana, a veces son por la tarde, entonces, y yo, ¿cómo era? ¿Qué hacen? Pero sí, eso es personal. Ahí lo mandé el Tikkun. Sí, eso es personal, como para uno acomodarse a los horarios. O sea, por ejemplo, en el caso mío, o sea, yo le digo es como para uno entender, o sea, antes yo vivía en Santa Elena, yo me levantaba, ponía a hacer Itboedut, me ponía a hacer Itboedut. En esa época me levantaba a las 3 de la mañana, eso sí, vivía solo, no vivía con la esposa, entonces no tenía pues como que guardar. En cambio ahora me levanto temprano, entonces como la esposa está ahí, para no despertarla y no ponerme a hacer Itboedut, a hacer bulla, hago el Tikkun, el Ketoret, y me pongo a estudiar Torah. Ya después la esposa se levanta, me pongo a tomar tinto con la esposa, honro a la esposa, conversamos, y me vengo para acá, para la oficina. Entonces, como ya cuando llego acá en la oficina, vuelvo y hago el Ketoret, después hago el Ishmat Kol Hay, después hago una recitación del Tikkun Haglalí, después del Likutei Tefilot, y ya ahí sí hago el Itboedut. O sea, yo hago el Itboedut por ahí al mediodía, 1 de la tarde. Yo, Daniel, o sea, yo me he adaptado a eso. Antes lo hacía, hablamos por ahí en el 2017, 2018, lo hacía a las 3 de la mañana. Ya como estoy casado, entonces ya se me ha dado así. Entonces yo al mediodía, a la hora del almuerzo mío, es hacer Itboedut. Sí, lo puede hacer uno. Puede hacer primero, pues, en mi caso, el Gracias. a las 3, el Itboedut a las 3 y ya el Ketore y luego el Tikkun Haglalí, pues así. Lo único es no hacer el Ketoret por la noche, pero ya uno va como adaptando los horarios. Es que vea que los sabios dicen que una persona que sirve al creador tiene que ser como un ladrón fino, no un ladrón de los que un ladrón fino de bancos, así que se va. ¿Qué hace él? Primero mira a ver cuándo está la guardia, cuándo está más despejada la zona, cuándo hay menos vigilancia, cuándo puede, o sea, uno tiene que hacer así, bueno, Estratégico. es bien estratégico. Bueno, yo puedo hacer, por ejemplo, en mi caso, hago más fácil el Itboedut a la hora del almuerzo porque los compañeros están almorzando, entonces estoy solo. Hago el Itboedut a esa hora. O me levanto temprano y de pronto en mi casa tengo la forma de irme para un patio, para un parque y no hacerle bulla a mis hijos, a mi familia. Entonces tengo la forma de levantarme temprano y salir a hacer Itboedut. O por la noche cuando llegue del trabajo. El Itboedut se puede hacer a cualquier hora, el Tikkun Haglalí se puede hacer a cualquier hora. El Ketoret sí tiene esas horas específicas, pero el Ketoret no hay problema porque es muy rápido, el Ketoret es muy corto, es corto. Doña Hilary, adelante. Gracias. Con mucho gusto, don Fernando. Gracias, Shem. Hola para todos nuevamente. Pues tenía varias preguntas. Pero bueno, la primera es si nos puedes compartir el Ketoret también por el WhatsApp. Y bueno, yo en este momento no me considero noágida, sino que he escuchado las charlas de Breslev, a Rabbi Jonathan, y pues por eso me he acercado, digamos, al conocimiento. Pero me gustaría que ustedes me explicaran qué es ser noágida, por ejemplo, cuál es la filosofía y la esencia, porque uno puede escuchar como varias cosas en internet, pero ustedes cómo lo aplican. Y también otra, pues la verdad tengo varias preguntas. Y otra sería, ¿estudiar Torah, se considera estudiar Torah como escuchar una charla de Torah?
o estudiar la Torá, leer la Torá, pues escuchar una clase, digamos, de YouTube se considera estudiar Torá. Y otra pregunta en lo que estabas leyendo ahorita, tú dijiste que a los sabios fueron castigados por revelar la luz a la humanidad. Pues cuando yo analizo eso, yo pues me cuestiono por qué fueron castigados si antes, pues si revelaron luz, si fue algo bueno para la humanidad, porque un castigo si hicieron algo bueno. Bueno, vamos de atrás para adelante. O sea, yo nunca dije que lo castigaron. Es un precio que ellos tomaron. O sea, es como por ejemplo lo que estamos hablando. O sea, lo que hablamos fue del Ari Hakadosh y de Rabbi Nachman de Breslev. Es una altura espiritual que nosotros no nos podemos comparar con ellos. Nosotros sí tenemos que pagar un precio para poder seguir el camino espiritual. Por ejemplo, pagar el precio, ¿cuál es? Puede ser levantarse a las 3 de la mañana. Eso es pagar un precio. Pues mucha gente de pronto se hace muy difícil. Hay gente que le hace muy difícil levantar a las 3 de la mañana. Eso se llama Mesirat HaNefesh. Y uno no le puede recomendar a nadie que haga Mesirat HaNefesh, o sea, sacrificio del alma. Uno sí tiene que hacer algún sacrificio. Uno sí tiene que hacer algo, pero a nivel de nosotros. Por ejemplo, una persona, no sé, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Daniel, lo que les conté, yo en vez de almorzar hago Itboedud, hago un sacrificio, o sea, tiene un precio, o sea, la espiritualidad sí tiene un precio. O puedo hacer una sedacá, puedo dar una donación y es un dinero. O sea, es muy personal. Y ahí también se responde lo de los noágidas. Lo de los noágidas es algo muy personal. O sea, si usted le pregunta a otro noágida, a otro grupo, le van a responder otra cosa, que son cumplir con las 7 leyes noágidas. Lo que le respondemos nosotros es que algo muy personal. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros del resto de las personas? Es que nosotros tenemos una relación directa con Hashem y no tiene intermediarios, ni siquiera los Sadikim. Los Sadikim nos ayudan a mejorar, o sea, Rabbi Nachman, todos los sabios, a mejorar esa relación directa con Hashem. Por ejemplo, nosotros no presionamos aquí a nadie para que haga tal cosa, les decimos que dicen los sabios, pero es lo mismo, porque uno no puede recomendarle a otro que tenga un sacrificio del alma. Eso es entre Hashem y cada uno. O sea, un noágida como tal es una persona que reconoce que tiene una relación con Hashem, que el papá de uno es Hashem, que el padre de uno es Hashem, que el rey de reyes es Hashem, que el creador es Hashem y que tiene una relación directa con él y no tiene que tener un dogmatismo, ahí donde uno se sale de la religión. Nosotros no somos religión. Cuando nosotros aquí en Latinoamérica, en Colombia, lo que estamos hablando, hablamos de religión, se asocia con dogmatismo. Dogmatismo es unas personas que se encierran en un lugar, un concilio, en el caso católico, en el caso de los musulmanes fue otra cosa. O sea, unas personas dicen, vea, para uno servir a Dios hay que hacer esto, esto y esto. Nosotros nos alejamos de eso, nosotros no nos basamos en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice Hashem. Entonces, ahí se refleja mucho lo que es el noajismo, pero también el judaísmo, en el Itboedud, porque es la plegaria personal. Usted habla, cada uno de nosotros habla con Dios. Hablar con Dios no necesita saber leer, no necesita saber escribir, no necesita pagar plata, necesita apartar un tiempo. Ahí es donde sí necesita pagar un precio, tiene que apartar un tiempo, que tratar de que sea 1 hora. Entonces ya cada uno mira, pues ya, a mí me queda más fácil hacerlo en la madrugada, a mí al mediodía, a mí a las 8 de la mañana, a mí a las... Pero es algo muy individual. O sea, lo que le quiero decir es que el noajismo es algo muy individual, algo... Nosotros nos unimos porque pues hemos encontrado eso, pero nosotros no tenemos como decir, bueno muchachos, vamos a hacer todos el Tikkun HaKlali, no. Sí. Es algo muy individual. Y si no le cae fuego del cielo. Sí, si no hacen el Tikkun HaKlali les cae fuego del cielo y les quema el rabo. No.
No, es algo muy individual, sino que cada uno va encontrando como ese camino. Derech Hashem, sendero de Hashem, sino que nosotros nos apoyamos. Pero para mí el noajismo, la primera ley noágida es no idolatrar. O sea, no creer que hay algo fuera de lo que uno tiene por dentro que le permite a uno conectarse con Hashem. Rabbi Nachman nos habla mucho de hablar con Dios, y es lo que nosotros nos enfocamos, y el Rabarus y todos los reinos de Breslev nos dice que para uno tener más emuná, creer más en Hashem, percibir a Hashem, tener más conciencia de Hashem, es imprescindible hablar con Dios. O sea, para nosotros el noajismo es tener conciencia de Hashem, y en la práctica es hablar con Dios, así de sencillo. Usted no tiene que ni hacer el Tikkun Haglalí, ni el Ketoret, ni venir a las reuniones, no, es hablar con Dios. O sea, eso sí, hablar con Dios. Eso sí somos muy estrictos. O sea, hable con Dios, porque usted habla con Dios, doña Hilary, y Dios, el Creador, Hashem, el Padre, el Rey, le muestra, le manda un libro, le manda una persona, le manda un video, y usted como que hace clic, ay, esto es, pero yo no le puedo decir a usted, vea, es esto, no, yo le puedo decir, hable con Dios, pero en ese espacio es donde Hashem, el Creador, le va a dar a usted las herramientas, porque todo depende, como nosotros somos noágidas, estamos en Colombia, tenemos las circunstancias diferentes, entonces es muy diferente a los judíos, porque los judíos están en una comunidad, porque la mayoría, hay muchos que están en Israel, otros están en Nueva York y tienen ya como un ámbito. En cambio nosotros estamos como, por decir así, solitos. Entonces nosotros solitos tenemos que encontrar ese camino de Hashem, entonces es algo más individual. Entonces yo no le puedo decir, doña Hilary, haga esto, y después a eso, y para ahí de hecho me da platica del diezmo. No, yo no le puedo decir eso, sino que sí le puedo decir y compartir que lo que hacemos los martes, cómo se hace el Boedud, cómo es mejor hacer plegaria personal, qué nos aconsejan los sabios, qué dicen los rabinos de Breslev, y ya usted solita hace su Boedud y ya Hashem la guía. Lo otro, sí, o sea, por ejemplo, lo que estamos nosotros haciendo es estudiar Torah. Hay dos clases, bueno, está la Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita es la que está en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. De resto, todo es Torah oral. O sea, un libro del Rabarush es Torah oral. Está la explicación de la Torah, cómo se pone en práctica la Torah. Entonces uno puede simplemente estudiar la Torah oral, porque ahí también está la Torah escrita, y él va citando el Rabarush, uno cuando va estudiando va citando la Torah escrita, pero la ventaja es que sabe cómo ponerla en práctica. O sea, eso es lo importante, o sea, cómo poner en práctica todo eso que uno está estudiando, porque es como el ejemplo que ponemos, pues así jocoso, que llegó una muchacha y le regaló una tablet digital al abuelito, y como la semana llamó a la abuelita, abuelo, ¿cómo le pareció la tablet? Ah, no, excelente, mi hija, eso vea, para partir cebolla, vea, eso de una que queda partida esa cebolla. Finita. Eso queda finita, vea, y se raya, pero queda muy buena esa cebolla partida en esa tablet. ¿Por qué? Porque no tiene la instrucción. Entonces la Torah, los 5 libros de Moisés, tiene que tener unas instrucciones. ¿Cómo la pone en práctica? Nosotros todo lo que hacemos es para poner en práctica. Hay que estudiar, intelectualizar, aclarar los conceptos, que es lo que estamos haciendo, pero para poner en práctica hay que estudiar, que es lo que hemos estado estudiando también hace ya como un año, que el objetivo del estudio es la emuná. El objetivo de lo que uno estudia es tener emuná. El objetivo del conocimiento, dice Rabbi Nachman, es saber que no se sabe nada. El objetivo del conocimiento es saber qué es lo que uno sabe y saber qué es lo que uno no sabe, para poder estudiar más, para poder aprender, para poder absorber lo que no sabe. Entonces, eso es como el camino de Breslev. Yo le estoy diciendo desde el punto de vista de Breslev, pues qué es lo que tenemos, nuestro enfoque y lo que desarrollamos. Y usted le pregunta a otra persona, pues que le diga otra cosa, pero lo que nosotros tenemos acá, y es válido. Nosotros nos conectamos con el camino, lo seguimos, nos ha dado resultado,
estamos muy contentos, nos alegra, contamos chistes. Ashreinu, que tenemos este camino, afortunados, privilegiados, como dice tanto Don Osman, que tenemos este camino. Entonces, no sé, yo creo que ahí le pude contestar un poquito las inquietudes, o si no, también podemos hablar personalmente, o si no, en unas otras reuniones, o si no, hágale, pregunte, o se entendió, no se entendió, o qué quiere que le... Sí, no, sí, fue claro. Ya digamos que el tema digamos, del precio, pues se podría ahondar en otro estudio, pues del precio que pagaron los justos, porque pues en mi comprensión, pues eso es como contradictorio. Antes si revelaron luz, debieron ser premiados, pues no entiendo por qué un castigo, pero entonces, no sé, más adelante, digamos, en medio del estudio lo entenderé mejor Vamos a darle un o lo pie. profundizaremos. Vamos a darle un pie para que en otros estudios siga haciendo los enlaces con lo que vamos a decir, que también lo hemos dicho muchas veces. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de uno unirse a un sadik? Uno podría decir, no, pues yo estudio Torah, yo hago mis cosas, ¿y cuál necesidad tengo de unirme a un sadik? No, yo hago mis cosas. En el caso de un judío, estudio Torah, estoy en la sinagoga. En el caso de un monje, no, yo estudio mis libros, hago Ibodedut, recito, o sea, pero es muy importante unirse a un sadik. Entonces ahí es donde va la pregunta suya. Porque Hashem creó un equilibrio. Siempre hay un equilibrio entre, digámoslo así de sencillo, bien y mal. Digámoslo más técnico, Yetzer Tov y Yetzer Hara, o el lado del bien y el lado del mal. O sea, siempre va a haber un equilibrio. Entonces Hashem creó eso para que nosotros podamos tener libre albedrío, porque si no, no podría existir el libre albedrío. Si nosotros viéramos que todo, lo bueno es eso, o sea, lo sentimos, lo vemos, somos conscientes que lo bueno es hacer Ibodedut, lo bueno es ayudar a los demás, lo bueno es ser mejor persona, no habría libre albedrío. Entonces, para que haya libre albedrío, entonces cuando llega un tzadik a este mundo, se revela una luz muy grande. Y al mismo tiempo, en aras de ese equilibrio y en aras de ese libre albedrío, se revela una oscuridad muy grande. Entonces, esos tzadikim y todos nosotros tenemos al frente una oscuridad muy grande, que es el Yetzer Hara, que eso también tiene un propósito. Ahí sí hay cosas que son difíciles de entender, muy profundas, Dios mediante lo vamos entendiendo, uno no entiende pues tampoco todo, pero sí entiende hasta ahí, que el propósito de la mala inclinación, de esas fuerzas oscuras, es oponérsele a uno. O sea, uno tiene un deseo del bien, un deseo de unirse a Hashem. Usted por ejemplo, usted, doña Hilary, tan deseo unirse a Hashem más de lo que deseaba ayer. Entonces usted ayer tenía, decir, esta es la mano de la mala inclinación, ¿cierto? Entonces usted tenía esta mala inclinación, pero usted deseó unirse más a Hashem, entonces también creció la mala inclinación. ¿Para qué? Para que usted desee más todavía unirse a Hashem. Y entonces usted desea más unirse a Hashem y para todos nos aplica. Entonces desea uno más unirse a Hashem, tiene más deseo, más razón, más voluntad, hace más cosas, tan crece la mala inclinación otro poquito. Y entonces así va creciendo uno. Ese es el propósito de la mala inclinación, hacerlo crecer a uno, como un obstáculo que lo hace uno que salte más alto, que logre, que tenga más fuerza. Entonces, o sea, ese es el objetivo de la mala inclinación. Pero como nosotros, como decir, nosotros estamos acá y los adikim están por allí, súper altos, entonces es unas fuerzas opositoras muy grandes, sino que si uno entendiera eso, dice Rabbi Nachman, no tendría libre albedrío, tampoco se puede entender del todo. Para eso es necesario la emuná, la fe. O sea, así tiene uno primero que por eso hay que trabajar es en la emuná, no tanto en el intelecto, entender todas las cosas, porque hay cosas que uno realmente no puede entender. Si uno lo entendiera fuera Hashem. O sea, llega una prueba donde uno no se porta bien, ayuda a la gente, hace su Ibodedut y ¡pum! Le pasa una prueba, una dificultad. Entonces, ¿qué dice uno?
No entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Hashem, bendito eres, que me pusiste este obstáculo. Y entonces así va uno creciendo. Entonces ya en la medida que va teniendo más emuná, pues va adquiriendo más conocimiento, más segel, porque las tres reglas de la emuná: no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Hashem. O sea, todo lo que pasa es por la voluntad de Hashem. Que a estos justos les haya tocado sacrificar un hijo fue por la voluntad de Hashem. Segunda, que Hashem es bueno. Él es bueno. Hasta ahí uno tiene que siempre, en las cosas de uno, pues en la vida personal, uno siempre, no, eso es por algo bueno. No entiendo, pero es por algo bueno. Cuando uno se alegra, gracias, y ya todo lo que vamos a estudiar más adelante, entonces ya tiene Yeshua, tiene claridad mental, tiene un control emocional, entonces ya puede pasar a la tercera etapa. Todo tiene un propósito. Ahí poco a poco uno entendió el propósito de Hashem, pero más que todo es como a nivel personal, no tanto como para decir que uno va a entender lo que le pasaron a Rabbi Nachman y a la Arija Kadosh, sino más que todo es como para uno. Y poco a poco pues también va uno infiriendo por qué pasa eso, pero no lo va a entender tampoco del todo, porque es que el objetivo no es entender, sino que el objetivo es la emuná. Y en la medida que más tenga emuná, pues más conocimiento tiene. Despacio como el Bueno, entonces vamos a quedar que nos rinda un poquito, porque hace 8 días también nos dedicamos, fue tema libre. Le va a pedir, Sí. así que Hashem, pues, muy chévere. Muchas gracias, doña Giler, esas preguntas son excelentes. Hay veces avanza, pero esas preguntas nunca le pueden faltar a uno. Y con el favor del Eterno, lo que dice el Rabar, es el que tiene emuná, no tiene preguntas. O sea, atrás de esa emuná uno le da Hashem mismo, y ahí va a ver la importancia del sadik. Uno ve que, lo que yo estaba preguntando tal día en esa reunión, y abre un libro del Rabarus y tan, empiezan a contar. Eso, yo sé que todos los compañeros que tienen un poco más de tiempo, sí o no, todos hemos vivido eso, como una respuesta. ¿Cuál la pedir el favor a don Osman que me haga el favor? Acá le dejo el puesto empollado. Estamos en la página 82. Salen los pollitos. Échale hielito para que no se le empolle tanto el rabo. El sentadero. Entonces, pedir suplicando más. Pedir suplicando. Pedir suplicando. Está en la página 82. El Shulchan Aruch, en la sección que trata de las leyes del rezo, como debe ser la plegaria de la persona, Orahai 98, dice: debe rezar en forma de súplicas, como un pobre que está pidiendo en la puerta de una casa. Debe orar calmadamente, para no parecer como alguien que lleva una carga pesada, ansioso de quitársela de encima. El significado de esto es que debe rezar calmadamente, con súplicas, como un pobre que no piensa que el otro le debe algo, o no como un rico que exige con descaro, tal como dice el versículo en Proverbios 18:23. Con súplicas habla el pobre, mientras el rico responde con descaro. Además, no debe uno rezar como quien se saca una carga de encima, como si fuera un castigo, sino que debe creer que ese es el mejor regalo que puede haber recibido en su vida. Poder pedirle al Rey de Reyes, que es misericordioso y compasivo, y que puede concederle todos sus deseos, si tan solo se lo pide como un don inmerecido. Sobre las palabras del Shulchan Aruch, dice el comentario del Piur Alajá: hay que ser muy cuidadoso en este tema de pedir con súplicas, porque varias opiniones alágicas afirman que se debe volver a rezar la plegaria escrita si no la rezó de esta manera. Esto ahorita se estaba hablando don Fernando, el señor terminó ahorita, ¿cierto? Sí. Que precisamente el tema de
de que a veces uno se preocupa mucho por los rezos y por el tiempo. Aquí está muy clarito porque eso no se trata de acabar el rezo porque, uy, no, es que no. Muchas veces dicen los sabios, dicen los rabinos que es mejor pocas plegarias con Kavaná que muchas plegarias ahí como un lorito. Y de afán, sí. Y de afán, que ya va acabando los últimos salmos. La mente en otra parte. Sí. No he hecho nada. O sea, y despacio. Sí. Despacio. Concentrarse en cada palabra. Despacio. Cada palabra. El comentario de Mishnah Berurá explica, es decir, que se debe rezar con tranquilidad y sin apuro, en forma de súplicas, como el que pide misericordiosamente por uno mismo. Y hay que tener claro que no existe ninguna criatura, ángel o estrella, o destino que pueda brindarle lo que necesita fuera de Hashem, bendito sea. En otras palabras, nadie puede ayudarle a la persona, solo el Creador. Más adelante dice el Shulchan Aruch, en el inciso 5, y que no piense el hombre que es digno de que Hashem cumpla con su pedido por haber orado con la intención y con la concentración debida, porque esto produce el efecto contrario, que se revisen sus actos y que se recuerden sus pecados, porque el hombre se muestra como si estuviera seguro de sus méritos y que puede pedir con demandas, y por lo tanto sus acciones son revisadas a fondo. Dios libre. Dios libre. Debe pensar que todo lo que recibe es por la bondad de Hashem y repetir en su corazón, ¿quién soy yo? Un necesitado que no tiene nada de sí mismo y que viene a pedirle al Rey de Reyes, a Dios Todopoderoso, por su gran bondad con la cual se conduce con sus criaturas. De aquí aprendemos que está prohibido pensar que nuestra oración será aceptada gracias a que nos hemos extendido en la misma o porque rezamos con la debida intención. Cuando alguien piensa así, se abren los libros del cielo para controlar si verdaderamente le corresponde recibir lo que pide. Sin embargo, tan pronto como se abren los libros, se descubre la verdad, que tiene varias cuentas pendientes, tantos pecados y tantas transgresiones, que incluso si trabajara su vida entera no podría pagar por aquellas deudas espirituales. Y es posible que quieran hacerle pagar una por una. Porque si la persona piensa que le corresponde recibir algo, entonces el Creador también exige lo que le corresponde. Citamos estos textos para que este concepto le quede bien claro a todos. Cuando una persona quiere pedirle alguna cosa al Creador, sea lo que sea, debe fundamentar sus argumentos solo en su misericordia. Pedir solo porque esa fue su intención al crear el mundo, para compadecerse de sus criaturas y tratarlas con bondad. Por eso, tanto en los tres rezos fijos, acá está, ¿cierto? Obviamente, tanto hablando del Shulchan Aruch, que es el código de leyes para los judíos, como en los tres rezos fijos que son para los judíos, ¿cierto? Para nosotros aplicas para los rezos que ya ahorita habló pues, Daniel, claro, clarito. Entonces, por eso tanto en los tres rezos fijos de cada día como al leer los salmos, en cualquier pedido y rezo escrito y mucho más cuando se trata de la Hitbodedut, debemos recordar esta regla. El hombre tiene que rogarle a Hashem que lo saque de la pobreza de conocimiento y de las malas cualidades en las que está sumergida, por sus problemas mentales y emocionales, etc., y no dejar su oración y la esperanza hasta lograr la anhelada salvación. Esta es la pregunta que cada uno debe tener siempre presente. ¿Por qué deambulo por las calles como el hijo del millonario, con ropas gastadas y hambriento? Si tengo a mi Padre Celestial, yo puedo ser un absoluto justo y lograr todas las bendiciones y salvaciones. ¿Por qué entonces me quedo con la boca cerrada? ¿Cómo puede Hashem darme lo que necesito si no se lo pido? Porque de verdad el Creador le da al hombre de acuerdo con lo que saca de su boca. La boca es lo que crea los receptáculos para poder recibir todas las bendiciones. La boca abre todos los canales de la abundancia divina, tanto material como espiritual. Mantener la boca cerrada es lo único que evita que la persona reciba y logre todas las salvaciones que necesita. Por eso siempre debemos recordar el versículo, lo escucharé, porque compasivo soy yo.
Hay que creer en este principio y pedir una y otra vez hasta conseguir lo que se desea. Y para eso hay que rogar mucho y suplicarle a Hashem que nos permita creer que Él es misericordioso, porque de eso depende todas sus bendiciones. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, que eso fue algo que habíamos hablado la vez pasada, pues como en un retiro que nosotros tuvimos, que era que uno debe llegar siempre a pedir con humildad y no mostrando como los trofeos de las cosas. O sea, que sí hay que hacer como énfasis en eso, que siempre debemos llegar como, sí, como por decirlo así, como sabiendo nuestro lugar. Yo también otra cosita que decir. Es como dijeron ahora que cuánto se demoraba uno haciendo el Tikkun al-Khalil. Yo siempre me demoro. Me he demorado hasta 37 minutos, pero porque lo hago con mi madre. Pues con mi mamá es más, se demora ella porque a veces ella no, entonces tengo que tener paciencia con ella. Por eso yo con mi mamá me demoro y es como dijo usted ahora, que demora de hacerlo uno despacio, pero hacerlo bien, no a las carreras y hacerlo así como por hacerlo ligero y no hacerlo con fe completo. Sí, es muy bueno. Saborear cada palabra que hay en el Tikkun, saborearlo, deleitarse uno con ellos, así nos equivoquemos, eso. Claro. Y mire además una cosa que, por ejemplo, que uno cuando hace una plegaria que es nuevo para uno es como un niño que está aprendiendo a leer y uno se tropieza con las mismas letras, uno está, ¿cierto? Pero luego, pues, digámoslo así, la elocuencia en la plegaria va llegando con la práctica, pero la elocuencia no nos puede hacer perder esa la intención. Ah, no, ya como me la sé, entonces no, ya... No, y una cosa que recomiendan es mucho en Breslev es que, por ejemplo, así uno se sepa la plegaria, es bueno tenerla ahí al frente, leerla. Que la sepas de memoria, debes leerla porque después se vuelve mecánico. Exacto, sí. Automáticamente. Sino estar con los ojos en las letras, en las palabras. Es muy recomendado también. Pero ahí para pues, como complementar eso que el Rabarus, y eso le pasa a uno, que el Rabarus al principio no tenía nada que decir, ya se disbudedú y pasaba un minuto. Gracias Hashem que pasó un minuto, pasaba otro minuto. Gracias Hashem que pasó otro minuto, o sea, es válido, o sea, solo el hecho de pararse uno ante Hashem y tener la intención de hacer plegaria es válido, o sea, no es que ya, que no, como hablan tanto de la plegaria, yo me tengo que... Eso es empezar. Y ya Hashem lo va guiando a uno. Doña Xiomara. Adelante, doña Xiomara, la escuchamos. Buenas noches, shalom para todos. No, que sobre el tema del tiempo es muy relativo y muy personal. Porque, por ejemplo, a mí me encantan las letras hebreas y me encanta el hebreo. Entonces, yo me he puesto en la tarea de profundizar o sea, llevar el español al hebreo, a su raíz, pues finalmente son sus raíces las letras hebreas. Y encuentra uno unos secretos y unas cosas. Por ejemplo, en el primero, en el 16, decía en uno de sus versículos, hablaba, por la noche mi conciencia me reprende. Y yo fui al hebreo y hay una palabra que traduce riñones. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver los riñones? Y resulta que los riñones son, cuando se estudian la anatomía, es de lo más recóndito, están como escondidos, profundos. Entonces, lo que quiere decir que en las noches reprende mi conciencia es que yo tengo que examinarme en lo más profundo mis emociones, mis sensaciones, mis pensamientos, o sea, lo que llaman también como pecados ocultos, ¿no? ¿Qué oculto hay? ¿De qué no me acuerdo? ¿Qué
¿Qué en lo recóndito de mi alma tengo que cambiar? ¿Qué raíz de amargura? O sea, entonces imagínate ir a ese hebreo que era riñones. Entonces, si tú te metes a profundizar, mejor dicho, ahí te puedes estar horas. Entonces, es muy relativo y a veces, pues sí, uno lo lee 15 minutos, 20 minutos, pero si de pronto uno le da por profundizar, pues se va a demorar más. Es que eso es muy individual. Como dice Daniel, la espiritualidad es algo muy personal y cada uno va a su ritmo. Y yo porque estoy jubilada y tengo tiempo, entonces me divierto con eso. Para mí esa es una alegría, ¿no? Para encontrar esos secretos del cielo, yo digo, uy, qué bonito. Pero cada uno, exacto, tiene que acomodarse a los tiempos, a las actividades. A veces hago la Ibodedut en la mañana, a veces antes de acostarme. O sea, es que es muy relativo. No hay un dogma, ¿no? Como dice Daniel también, no hay un checklist. Cada uno va a su propio espacio. Esa era mi contribución. Gracias. Tremendo. Excelente. Baruch Hashem. Doña Hilary, adelante. Muy bueno, muy bueno. Tremendo. Bueno, una pregunta. Con relación a lo que dijeron, entonces, pues me surge una duda. Cuando uno está realizando una plegaria, digamos, si uno tiene la concepción, bueno, de que Dios es bueno y Dios le quiere dar lo bueno, y uno dar las gracias, digamos, gracias Dios porque tú eres bueno, tú me quieres dar X cosa porque es bueno para mí, sería erróneo y ahí no estaría conciliada la plegaria humilde, o sería una concepción de fe errada al yo, digamos, decir algo en específico pensando que Dios me lo quiere dar porque es bueno, sería como ya algo, pues, contradictorio, como la plegaria humilde con la fe de que Dios es bueno, Dios me quiere dar lo bueno, pero entonces no especificar, sino como dejar fluir, porque a veces, digamos, o en lo personal, digamos, en una práctica de oración, yo partiendo de mi fe, hablo con Dios y tú eres bueno, tú me quieres dar lo bueno y de pronto digo con relación a algo específico. Entonces ahí no sería humilde porque estoy diciendo algo en específico. No, que ahí, por ejemplo, en Rabarus y en Brele nos enseñan a especificar todo lo que más podamos la plegaria, sobre todo cuando le vamos a pedir algo a Hashem, especificarlo, pero con todos los detalles que podamos encontrar. O sea, eso es una cosa, o sea, está bien, o sea, no solo está bien, sino que es lo que nos recomiendan los sabios, especificar bastante. Hay una pregunta, ¿será que eso es lo que quiere darnos Hashem? Ahí eso es otra cosa. Pero el Baal Shem Tov dice que no se pierde ninguna plegaria. Que si uno de pronto está pidiendo algo que Hashem no le quiere dar a uno, con las mismas plegarias, o sea, no se pierde ninguna plegaria, dice el Baal Shem Tov, es porque le va a dar lo que sí necesita o lo que quiere, así uno no lo sepa, a través de esas plegarias, así uno no. O sea, la pregunta es, si está consciente de qué es lo que quiere Hashem para uno, hacer Rizon Hat, Kirson, no. Hay una charla muy importante, doña Hilary, que Ratson, ahí la vamos a poner también en el grupo, que hemos dicho que estudiarla por ahí 10 veces, que lo que quiere Hashem de uno es más es la intención, el deseo, la voluntad, que la misma acción. Entonces puede que uno no esté consciente de qué es lo que quiere Hashem que uno quiere, porque dice, hacer Rizon Hat, Kirson, no. Haz mi voluntad, tu voluntad. Y eso sí se va logrando con el tiempo, con la plegaria, con el Ibodedut, uno se va autoanulando y va quedando la voluntad de Hashem. Se anula el ego de uno
y realmente lo que uno empieza a pedir es lo que quiere Hashem. Pero uno se pregunta, ¿será que lo que yo estoy pidiendo sí es lo que quiere Hashem? Entonces no se pregunte eso, póngase un objetivo y pídalo y especifíquelo. Si eso no es la voluntad de Hashem, entonces va a resultar otra cosa diferente, pero buena, y que uno no se imagine. Muchas veces pasa eso. Pero también en el transcurso pues, de la práctica, uno va viendo que realmente, eso es lo que dice Rabbi Nachman, que el Isboedut da inspiración divina. Entonces una conciencia, uno ve qué es lo que quiere Hashem de uno y para uno. Entonces sí es muy importante especificar. Pero primero hay que dar las gracias, después hay que hacer la introspección, el autojuicio, autoevaluarse, lo que decía doña Xiomara, excelente, de mirar a ver qué es lo que uno tiene que rectificar y después hacer el pedido. Entonces, si uno sigue esos pasos, que es lo que estamos estudiando en este libro, con seguridad no va a haber problemas por eso. Siempre dicen que una plegaria puede tener 3 respuestas, que puede ser sí, no es el momento o te tengo algo mejor. Vas a cortar. Bueno, también que, o sea, no, pues que no soy una persona humilde porque no le pido a Dios, no, es solo lo contrario. Antes Dios quiere que nosotros le pidamos, que para eso está, y el tema de los... El tema de los dones inmerecidos es un tema maravilloso porque de hecho es el tesoro más grande que existe en los cielos y es reservado para aquellas personas que no merecemos tantas cosas que nos da Dios. Entonces, no es que para ser humilde... ¿Qué es el concepto de humildad? Eso es otra cosa. Ya no, yo no le pido nada a Dios porque yo soy humilde. Humilde no crece más que nadie. Pero humilde también es saber que uno tiene un valor y que esas palabras forman un recipiente para recibir lo que quiere Hashem darle a uno, pero Hashem le quiere a uno. O sea, más que el ternero quiere mamar, la vaca quiere dar leche. O sea, más de lo que uno quiere pedirle a Hashem, Hashem le quiere dar a uno. Eso es algo que uno no puede perder de vista. Y si revisamos la realidad de cada uno, es que nosotros estamos recibiendo más de lo que sobreabundante. No, es que lo que estamos recibiendo es... Bueno, vamos a ver que por aquí hay varias manos. Doña María, adelante, continúe usted y después doña Xiomara. Bendiciones. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo que día le oí al de filosofía judía que Reina Valera, la Biblia que nosotros usamos, dice él que es una de las peores traducciones. Entonces, ¿cuál puede uno tener? Traducciones, hay muchas traducciones que se acercan, unas más que otras, al original. La Reina Valera tiene, la misma Reina Valera posee varias versiones. Está, por ejemplo, la Reina Valera de 1995, versión 1995 de estudio. Al pie del texto aparecen unas explicaciones de las partes que han sido mal traducidas, y es muy importante para el mundo no judío conocer todas esas partes que fueron manipuladas por el Vaticano, específicamente por los traductores. Pero quien quiere verdaderamente tener un texto bíblico más acercado al original, pues se puede adquirir el Tanaj completo. Lo puede conseguir hay muchas judaicas en internet donde puede obtener el Tanaj. El Tanaj es un acróstico de Torah, Nevi'im y Ketuvim, o sea,
el Pentateuco, los libros proféticos y los escritos. Entonces ese es lo más excelso, lo que más se puede conseguir. El Tanaj es la Biblia hebrea, que está mostrando Osma en estos momentos. Voy a leer acá algo de el libro Consejo que me pareció pues como muy genial. Dice así: la traducción de la Torá es tanto necesaria como peligrosa. Es necesaria, pues el objetivo de la creación es que el brillo de la Torá pueda difundirse por doquier, incluso sobre aquellos que no comprenden la lengua sagrada, el hebreo. Pero el peligro es que este brillo se distorsione al ser expresado en otro idioma. La lengua sagrada fue el recipiente previsto para contener la luz de la Torá. Ningún otro idioma fue tan perfectamente diseñado. Por ejemplo, lo que decía doña Xiomara de los Riñones. El objetivo de esta traducción, pues de este libro que estoy leyendo, de Likutei Hatzot, el objetivo de esta traducción es ayudar a que las enseñanzas de Rabbi Nachman puedan ser accesibles al lector incapaz de acercarse con facilidad a los textos originales en hebreo. La presente traducción de Likutei Hatzot, Consejo, tiene como principal objetivo otorgar una guía práctica y un consejo. Por lo tanto, no tiene la intención de ser una traducción erudita dirigida a la reproducción fiel de todas las sutilezas del texto original. Tal obra resultaría demasiado árida para muchos lectores. Tampoco es una traducción literal dirigida a ayudar a la comprensión del significado del texto original en hebreo. También esta hubiera resultado difícil de leer y poco atractiva para el lector en general. La profundidad y riqueza de las enseñanzas del Rabbi Nachman requieren de una explicación más amplia que la que normalmente puede ser ofrecida por una traducción literal. Existen además ciertos aspectos del estilo del compilador, del Likutei Hatzot, donde cada uno de sus párrafos es un resumen de un pasaje correspondiente de los propios escritos de Rabbi Nachman, lo que no permite una traducción directa. Consejo es así una traducción libre, que por momentos se explaya sobre el original y por momentos lo sintetiza. He tratado de expresar todas las ideas relevantes del texto hebreo original de una manera completa y precisa, pero también he tratado de hacerlo en un lenguaje de fácil lectura para evitar oscuridades de estilo que pudieran volverse una barrera entre el lector y la idea original. He tratado de expresar las ideas y también el espíritu original, aunque ello significase alterar la secuencia de las palabras y de las frases. Es mi esperanza que esta traducción le facilite al lector familiarizarse con las enseñanzas del Rabbi Nachman y seguir su guía en la búsqueda de su propia plenitud espiritual y la perfección definitiva del mundo. Lo más importante no es estudiar, sino hacer. Avot 1:17. Las enseñanzas del Rabbi Nachman son aplicables a todo el ámbito de la Torá y a todos los judíos o noágidas en todo lugar y tiempo. Como compendio de la guía práctica del Rabbi Nachman, Likutei Hatzot es un manual para la vida. Este no es un libro para ser leído y luego dejado de lado, pues así encarado será abrumador y confuso. Es un libro para trabajar con perseverancia y persistencia. Un aspecto necesario del trabajo espiritual es trabajar con los conceptos mismos presentes en el libro. Cada individuo deberá hacer el esfuerzo de profundizar en su comprensión de estos conceptos, paso a paso, hasta llegar a realizarlos en su propia vida. ¿Qué es el temor al cielo? ¿Qué es el amor a Dios? ¿Qué es lo que uno entiende respecto a estos y otros conceptos de la Torá? ¿Verdaderamente se comprende o quizás uno tiene ideas equivocadas respecto a su significado? Será necesario identificar y descartar estas ideas erradas, buscando su significado más auténtico y haciendo el esfuerzo de vivir estos conceptos en la práctica, algo muy individual. Ahí sigue pues hay mucha cosa, pero por acá. Para dar algunos ejemplos, al buscar la manera de traducir la palabra ira, parecería que lo más obvio es utilizar el vocablo temor. Y de hecho, esta es la palabra que se utiliza con mayor frecuencia. Pero cuando el concepto es irat shamayim, es tremendamente inadecuado decir temor al cielo. Esto transforma la relación con el Creador en una experiencia dolorosa, cargada de ansiedad y que fácilmente despierta pensamientos de fuego infernal.
algo que es posible que tenga cabida en otras tradiciones, pero no en el judaísmo. O sea, lo que dice acá es que el hebreo no se puede traducir. O sea, se traduce, pero uno hace en la práctica y poder uno mismo ir saboreando esos conceptos. Porque, por ejemplo, una palabra hebrea tiene muchos significados y todos los significados son adecuados para uno entender. Entonces, sí, por eso sí es mejor uno por ejemplo, remitirse a los libros traducidos por los que hablan hebreo. Es como, por ejemplo, el libro que mostró ahí Osman. Sí, del pueblo judío. Del pueblo judío, o sea, los eruditos de Torah que han hablado hebreo desde el nacimiento y que están familiarizados, porque hay conceptos que los traducen así, porque, pues, por ejemplo, fe se traduce, emuná traduce fe, pero en la traducción correcta. También implica el concepto fidelidad. Es como la palabra shalom, que usted entra al traductor de Google, shalom, y le sale paz, en general, pero originalmente no es paz. O sea, es tantas cosas. Entonces ya adaptaron una palabra en español para que se asemeje, que es completud. O sea, completo, todo lo bueno. Shalom es tener todo lo bueno. Entonces no es una sola palabra, sino es una idea. Es un concepto muy amplio en una palabra. Entonces eso es lo que pasa. De una sola palabra hebrea hay muchas... De una sola palabra hebrea hay muchos conceptos que están correlacionados y que de verdad le dan a uno a entender qué es lo que quiere decir el creador o el sadik, o el creador a través del sadik con esa palabra, ¿sí? O con una frase. Es como también la palabra ra, que es malo. Resulta que hay muchas palabras en hebreo que son acrósticos. Ra es Ratzon Atzmi, que significa mi voluntad. O sea, es mi voluntad, mi ego. Entonces, al ser el ego ya es algo que se aparta de la luz. Entonces, por eso es que es maldad, mal, algo malo. Pero no es la traducción por eso es que uno siempre recomienda, antes de que pongan a comprar ahí el Tanaj, que ese Tanaj lo hemos traído como en 600,000 pesos, que compren primero los libros del Rabarus. Claro. Porque ahí están los conceptos, que es lo que quiere transmitir Moshe de Hashem, o sea, los conceptos, pero en la práctica. Lo que está diciendo aquí el traductor, es en la práctica. Por eso recomendamos primero estudiar los libros del Rabarus antes de poner a comprar un Tanaj, una Torah de Rashi, porque o sea, pues son herramientas muy elevadas. Fuera que son muy costosos, primero es entender qué es lo que nos quiere decir Hashem, lo que estaba diciendo ahorita doña Hilary, que, bueno, cuál es la voluntad de Hashem, cómo le pido a Hashem, eso es como nuestro asunto. Ya lo otro se va dando por añadidura, pero con paciencia. Para tener paciencia hay que tener fe. Para tener fe hay que hacer isboedú. Cuando usted va a una escuela de automovilismo a que le enseñen a manejar un carro, ¿sí o no? De entrada no le sueltan el Ferrari. No. Mucho menos el Maserati. Empiece con ese. El Renault 4. Helicóptero como el estudiante. Adelante, doña Samara. Escuchamos. Ha de ser. Sí, para las personas nuevas recomiendo el libro que estamos leyendo, que es En los campos del bosque y la Itbodedut. Entonces, por ejemplo, ahí, no recuerdo bien la página, pero dice, él habla, por ejemplo, explica el Salmo 16:8, que habla del rey David y usa una expresión hebrea que es chiviti, que dice que viene de la raíz chivión. Y eso va a la práctica. El rabino Shalom Arush en ese libro, ¿qué quiere enseñar de ese término chiviti? Dice lo que preguntaba doña Hilary, que si uno puede preguntar, pedirle a Hashem algo en específico, lo puede hacer, pero ¿a qué se refiere la palabra igualdad? Que uno tiene que estar preparado
para que sí se cumpla o no se cumpla. O sea, poner ante Dios como lo que yo estoy pidiendo, o sea, someterlo a la voluntad del Creador. Puede que sí, puede que no, y no voy a tropezar porque Él me va a mandar lo que sea mejor para mí. Si me conviene, me lo dará. Si no me conviene, no. Entonces, creo que eso era lo que intentaba transmitir el rabino Shalom Arush en ese libro. O sea, poner todas nuestras peticiones específicas, pero en igualdad de respuesta. No sé si eso era lo que quería decir, si alguien quiere complementar. Es ecuanimidad. Gracias, doña Xiomara. Ah, excelente, sí, es que mire que ahí está todo. Y eso se obtiene a través del Itboedud, que es el bitul, la autoanulación del ego. O sea, de un autoanularse ante Hashem, que es lo que quiere Hashem. Entonces es una práctica, un proceso, y lo que decía ahorita Osman, pues que si una escuela de conducción no le sueltan el Ferrari, le ponen con el Renault 4, pero es para eso, para que no vaya a matar por ahí. Entonces, primero hay que adquirir esa ecuanimidad. Bueno, la tardecita. Don Gustavo, el elegido hoy para despedir la charla. Ah, sí. Hoy le tocó decir para que pasó bien. No se puede ir. Despida la charla. Despídala de bendición a la gente. Chao, un adiós. Como ustedes saben. Somos ecuánimes, si solamente chao y así como Aarón. Bueno, muchachos, como ya lo hemos dicho pues en varias reuniones, las reuniones de Noágidas rompen decretos. Espero que les vaya muy bien a todos los que compartimos hoy, que aprendimos bastante, y también posteriormente a las personas que van a estar en la grabación. Muchas bendiciones para todos, mucha muná y muchos éxitos en todo lo que emprendan, se propongan y lo que quieran aprender. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Listo. Hasta luego. Chao. Chao. Shalom, shalom.